Cuando veo políticos como usted, lo que me dan ganas es de vomitar, la verdad. Yo lo lamento y le pido perdón, pido disculpas a todos los costarricenses. Entonces no sean tan hipócritas. Pero esta asamblea no es el Banco Mundial y aquí a los acosadores, violentos, abusadores se les enfrenta. ¿Quién te está diciendo que no es por el orden, Buquelón? Debería de darles vergüenza. Imagínense si nos agarraran a nosotros las mentiras como diputados, pues nunca hubiéramos llegado aquí, yo creo. Yo llegué a la Asamblea Legislativa a ayudarle a usted, presidente. Yo me voy a ausentar de este plenario. Todo esto es atolillo con el dedo y vamos a ser cómplices de eso. Delfino.cr presenta Curul en llamas, cubriendo y sufriendo la Asamblea Legislativa, porque alguien tiene que hacerlo. Hola queridos suscriptores de Delfino.cr, bienvenidos a un nuevo programa de Curul en llamas, versión casera. Les saluda Luis Madrigal desde el 26 de julio del 2024, como siempre en compañía de... May, espero que todas y todos estén muy bien. Los temas para esta semana: vamos a hablar del proyecto para usar el fondo de avales que lleva ya 2 años esperando que el gobierno le dé algún uso y sigue todavía acumulados esos recursos. Así como un resumen de las principales polémicas que dejó la gira de la Asamblea Legislativa y del Poder Ejecutivo por la provincia de Guanacaste en el marco del bicentenario de la anexión, así como las secciones Pregúntele a Lucho y las mejores y peores propuestas de la semana. Pero empecemos, Lucho. El lunes fue el único día que trabajaron realmente en la Asamblea Legislativa, porque solo ese día hubo una sesión, fue sesión extraordinaria en la mañana, porque se iban ese mismo día para Guanacaste. ¿Qué fue lo que hicieron, Lucho? Bueno, ese día se les dieron mociones, más que todo mociones de plazo cuatrenal, minutos de silencio, etcétera, etcétera. Pero a nivel de proyectos, a pesar de que habían acordado una agenda más o menos amplia, solo lograron ver la dispensa de trámites del proyecto que presentó el Ejecutivo con firmas de bastantes diputados de otras bancadas para redirigir la plata que el BESIE nos había prestado para crear un fondo de avales durante la pandemia, para cambiarlo a usar, para redirigirlo a obras de infraestructura pública. Ese crédito era por $300 millones y el BESIE no los dio porque la lógica era crear un fondo que sirviera de garantías para la gente que, estando pues todos encerrados en pandemia, ¿verdad?, que no había casi actividad económica, eso se pudiera usar como una especie de garantía si la persona no podía pagar la operación crediticia que tenía con los bancos del país. Sin embargo, eso al final no llegó a darse. Entonces esa plata, a pesar de que la Asamblea aprobó el crédito, no llegó a darse porque el gobierno no quiso. Porque el gobierno no quiso. Entró nuevo y dijo, eso no lo vamos a hacer. Sí, porque el Chávez lo que dijo es, no, esto va a financiarle créditos a grandes empresas, no es a gente pequeña, entonces nunca se puso en marcha. La plata quedó ahí guardada en las cuentas del Ministerio de Hacienda, generando intereses generando intereses cobratorios y intereses, digamos, de el tener la plata guardada. A la fecha hemos pagado más de $33 millones en intereses por ese dinero que no hemos usado. Solo se usaron el 10% de esos 300 millones, 30 millones que se fueron a la caja durante la pandemia, porque recordemos que en aquel entonces fue cuando se respetaba, o sea, era pandemia, entonces había que darle recursos a la caja. Los recursos por todo lo que estaban gastando, correcto. Entonces tenemos $270 millones guardados que ahora el gobierno quiere usarlos para financiar Ruta 1, Barranca Limonal, La Angostura, que es un proyecto que está abandonado, desfinanciado y deteriorándose porque el gobierno usó la plata de ese proyecto para la carretera San Carlos. Y obras de la Ruta 32, Río Frío, Limón, que recordemos la ruta también está ampliándose y está atrasadísima por las expropiaciones y demás. Sin embargo, esos 2 proyectos solo gastarían 220 millones del crédito. Quedaría un remanente de cerca de 50 millones que el gobierno tentativamente los usaría para financiar construcción de puentes peatonales en la Ruta 32 y obras no especificadas a cargo del CONAVI en Guanacaste, Punta Arenas, Alajuela y Limón. Ahora, aquí hay un tema con esto, y es que la reunión de jefaturas de fracción de la semana anterior, cuando se habló de darle dispensa de trámites a este proyecto, el jefe de Fracción de Liberación Nacional, don Oscar Izquierdo, dijo: nosotros no queremos darle dispensa a este proyecto hasta que el gobierno nos dé una lista taxativa de cosas en las que quiere usar el dinero para que eso quede en la ley, ¿verdad? Porque después lo usan para cualquier otra cosa.
Eso al final todavía no se ha dado, pero sí se aprobó la dispensa por unanimidad y también el Frente Amplio la votó a favor, digamos como un voto de buena fe, porque ellos habían condicionado el voto a que Hacienda le girara a la caja la plata que tiene engavetada de los 10% de los créditos que se han ido probando, ¿verdad? Son 36.000 millones de colones. Noguia Costa mandó una carta diciendo, ya le giré 8.000 millones y a finales de julio le giro el resto. Correcto, Lucho. Nada más para recordarle a las personas que nos escuchan por primera vez qué significa la dispensa de trámite y ahora qué sigue para el proyecto. La dispensa de trámites está en el artículo 177 del reglamento. Hay 2 dispensas de trámites ahora. En síntesis, la dispensa normal es la que hace que un proyecto no pase por comisión o que se saque de comisión. Entonces, el que lo conoce es el plenario y ahí es donde se emociona y se modifica. Entonces, se acorta considerablemente el plazo de tramitación porque entonces no hay que esperar a que la comisión rinda un dictamen sobre el proyecto, ni que se hagan audiencias, ni nada al respecto. Ahora está el 177 bis, después de que la Sala Constitucional en una sentencia dijera la Asamblea Legislativa no puede dispensar de trámites un proyecto que ya terminó su paso por comisiones, o sea que ya tiene un dictamen. Sentido lógico, sin embargo, ese era un mecanismo que la Asamblea Legislativa a lo largo de la historia ha usado para, vamos a ver, cuando ya el proyecto está dictaminado y no lo querían devolver, porque hay que devolverlo con plazo o sin plazo y de eso depende cuántos votos hay que darle a la moción. Entonces se usaba ese mecanismo para que, aunque ya el proyecto estuviera dictaminado, se pudiera hacer un cambio menor consensuado en el plenario. Entonces la sala dijo, si usted quiere hacer eso, no lo puede hacer con ese artículo porque ese proyecto habla de proyectos antes de ser dictaminados. Entonces la Asamblea creó un 177 bis para hacerlo con proyectos después que ya estuvieran dictaminados, correcto. Correcto. Pero bueno, eso con ese tema. Ahora cuando regresen la próxima semana sería entonces que lo voten en plenario y si tienen... Habría que ver si ya van a meter una moción de consenso. Es probable que la metan para definir la lista de proyectos que sí se van a financiar específicamente y le darían primer debate, correcto. Genial. Pero bueno, pasemos al siguiente tema que es un resumen de la gira por Guanacaste. Como todos los años, el Poder Ejecutivo y ahora ya todos los poderes de la República trasladan sus sesiones ordinarias a la provincia de Guanacaste para la celebración del aniversario de la anexión del partido de Nicoya. Este año, como era el bicentenario, fue literalmente todo el mundo. Estaba el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial y la Asamblea Legislativa sesionando en sesiones solemnes por allá. Usualmente estas giras se aprovechan todos los gobiernos, no solo este. Esto es una práctica común para la inauguración de cualquier obra que esté por construirse o el inicio de construcción de cualquier obra. O sea, cualquier cosa que se pueda anunciar, va y se anuncia, básicamente. Aunque sea la reparación de un puente. La reparación del puente de la amistad. El puente de la puñalada. Correcto. De la amistad traicionera quedó para este 24 de julio, que ya se volvió a reabrir tras casi 4 meses. Creo que fue lo que estuvo cerrado. Pero bueno, más allá de eso, la gira, como siempre, con este gobierno dejó un par de controversias. La primera de ellas porque en una entrevista al medio de Trivisión, el presidente de la República, Rodrigo Chávez, dijo que iba a esperar a ver cómo reaccionaba el pueblo si la sala declaraba inconstitucional el proyecto convocado al referéndum para disminuir los controles de la Contraloría General de la República. Lucho, ¿cómo reaccionó la Asamblea Legislativa ante esto? Reaccionaron Liberación y el presidente del PUSC, no el PUSC propiamente. Ahora, interesante que reaccionaron los partidos principalmente. Sí. No las fracciones como tal. Correcto. Pero bueno, a ver, eso se tomó, esa y otras declaraciones que Chávez dio en entrevistas como quiere hacer un despelote si le declaran el proyecto inconstitucional. No sé si ya lo hemos dicho, pero la sala vota este 29 de julio la consulta que le planteó el Tribunal Supremo de Elecciones. De hecho, Chávez hizo ahí como una teoría de conspiración precisamente ligada a esas declaraciones diciendo de que hay que ver qué hace el pueblo si ve que la sala, la hija de cuyo presidente ayudó a redactar la consulta a la Contraloría, pues se trae abajo la intención de hacer un referéndum, ¿verdad? Y aquí hay que aclarar eso. La consulta que va a votar el lunes la sala es la del Tribunal Supremo de Elecciones. ¿A estas alturas? La de la Contraloría.
ni siquiera está admitida todavía y don Fernando Castillo se inhibió. Ahora, a estas alturas yo creo que la sala ya puso las cartas sobre la mesa y al no admitir la consulta, básicamente aceptó que la va a rechazar cuando vote la del tribunal. Es probable, sí. Y también es probable que se rechace la de la liberal progresista, exactamente. Porque tampoco ha sido admitida. Ahora bien, habrá que ver en qué términos resuelve la sala el próximo lunes. Obviamente todos vamos a estar pendientes de eso. Si por la víspera les saca el día, o va a ser una declaratoria inconstitucionalidad a la luz de la jurisprudencia de la sala, inclusive de que este proyecto podría estar violando convenios internacionales contra corrupción, las buenas prácticas de la OCDE. O sea, no es solo un tema a nivel interno, sino que este proyecto nos deja mal parados a nivel internacional, como ya los creadores del término de la economía jaguar inclusive lo dijeron. Pero bueno, entonces, a raíz de esas declaraciones, Liberación Nacional sacó un comunicado acusando a Chávez de traición y diciendo que el señor presidente se había quitado la careta y que había evidenciado sus verdaderas intenciones de hacer a la institucionalidad un reinado y una dictadura. No hace pocos días, también antes de eso de Chávez, pues, es que salió el dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, diciendo que iba a correr sangre en Venezuela si él pierde las elecciones de este domingo. Entonces digo, Liberación aprovechó para decir que Chávez estaba planeando algo tan así, aunque no sería nada raro que en su imaginario él quiera hacer algo parecido. Ya ayer 25, matizó más o menos sus declaraciones en el sentido de no voy a dar un golpe de Estado y yo voy a ser el primero en poner el pecho a las balas si alguien pretende hacer eso. Pero su frase de yo voy a esperar a ver qué hace el pueblo y ver si tengo que calmarlo o liderarlo, pues obviamente en esos contextos generan alarmas porque estamos pensando que va a pasar el 6 de enero como pasó en Estados Unidos, ¿no? Y yo creo que a eso es a lo que apunta Chávez. Ahora, yo creo que él subestima francamente la cantidad de gente que le puede ir a hacer pelota, digamos. Obviamente él está haciendo estos llamados para ver. Sobreestima. ¿Y qué dije? Subestima. Perdón, sobreestima. Porque para ver, o sea, si vemos las imágenes aéreas que el CENAR pasó ayer del Consejo de Gobierno de Guanacaste, era muy poca gente la que había. Y había inclusive un grupo de estudiantes universitarios dentro de esa pelota manifestándose y los hicieron echados. Entonces menos gente hubo, ¿verdad? Y como bien Diego lo acotó en el reporte, o sea, una de las decisiones, digamos, más polémicas que ha tomado la sala respecto a este gobierno, que fue reinstalar a los directivos suspendidos de la Caja, y lo más que logró Chávez fue que una señora, no voy a usar otros términos calificativos, fuera a rayar el piso al frente de la oficina de la Sala Constitucional, ¿verdad? De ahí no pasó. Entonces, habrá que ver. Sobreestima. A menos de que ya hayan activado y tengan planeado ahí en sus grupos de WhatsApp que se habían armado, ¿verdad? El ministro de gobierno, que esté organizando algo por esa vía, pero especulación. No, creo. El tema es que esto es absolutamente inaceptable, ¿verdad? Obviamente, además, esta y otras declaraciones que ha estado dando a lo largo de estos días, después de que la sala anunció la fecha en la que va a ser la votación, son un claro intento de intimidación a la sala diciendo, pues si usted lo vota en contra, si usted dice que es inconstitucional es porque Castillo, ¿verdad? Porque la hija trabaja en la Contraloría y ella redactó la consulta. Lo peor es que Castillo es el que ha votado a favor de Chávez, digamos. Es exactamente. Que ni siquiera se sostiene la idea. Castillo ha sido más favorable a Chávez que el resto de magistrados un magistrado conservador, exactamente. O sea, no es un Fernando Cruz, no es un Paul Rueda, tampoco es como que él sea un chavista, ¿verdad? No es como que es un magistrado chavista, pero sí, no. Ese es Luis Fernando Salazar. Wow, lo dijo usted, no yo. Exacto. Pero bueno, entonces Liberación hizo esa acusación, ya Chávez después de eso dijo, no estoy llamando un golpe de Estado ni nada parecido, veremos, ¿verdad? Cuidadito con el delito de sedición, ya tuvimos aquí una condena por sedición durante el gobierno de Charlie, de Carlos Alvarado, cuando salieron acá el comando armado. Claro. El que con pasamontañas y armas de grueso calibre que los identificaron y los detuvieron y los arrestaron y los condenaron. Yo creo que casi no soy publicitó esa condena, pero sí se dio. Comando 4 de julio, creo que se llamaba. Hablando pero de no eso, los condenaron por sedición, los condenaron por otra cosa, porque
Es que yo creo que la condena por sedición es cualquier La condena por ridiculez. sedición no existe, esto ya lo conversamos una vez. A ver. El perfil los condenaron por amenazas a funcionarios públicos. Sí, o sea, era una pena ridícula y después el señor, uno de los involucrados, porque alguien hizo el artículo, no fui yo, alguien hizo el artículo sobre ese comando armado en Wikipedia, luego andaba intentando quitar su nombre del artículo porque decía que le afectaba sus oportunidades laborales y yo, bueno, las consecuencias las consecuencias de nuestros actos. Pero bueno, el resto de fracciones no se pronunció, digamos, lo que a mí francamente me perturbó Bueno, se un poco. pronunciaron en el discurso que dieron en la sesión solemne que Lucho no vio porque está aburrido esos discursos. A ver, aquí lo que pasa, vamos a hablar de ese viaje que hace la Asamblea. Aquí hay un problema con estos viajes y esto va también a raíz de que el lunes que sí sesionaron, votaron por hacer una sesión en Limón. Y además, doña Sonia Rojas está impulsando una moción para hacer una sesión en territorios indígenas. Primero que nada, yo no soy una persona indígena, pero francamente no sé si a la población indígena le resulte Si gracioso. los quieren recibir. Exactamente, o sea, porque además ellos tienen pues, formas de gobierno, exacto, o sea, ¿me entendés? Entonces, como que llegue el órgano político de la República a sesionar a sus territorios, no sé si les haga mucha gracia, pero bueno, esa todavía no se ha votado. Doña Daniela Rojas, ex jefa de bancada del PUS, hizo un comentario muy atinado. Y ella dijo, o sea, vea, todo bien con que vayamos a sesionar a las comunidades y toda la cosa, pero ¿qué es lo que van a hacer a esos discursos cada vez que salen de gira? Van a hacer debates reglados de 90 minutos a hablar de los problemas que tiene esa región, cuando la gente que vive ahí sabe cuáles son los problemas que tienen, no necesitan que lleguen 57 políticos a decírselos. Y porque ¿qué es lo que ocurre? Que el reglamento de la Asamblea Legislativa le prohíbe a la Asamblea ver temas ordinarios fuera de su salón principal, fuera del recinto de sesiones del plenario en San José. Entonces, si eso no se deroga, o sea, ¿cuál es la lógica? ¿Qué es lo que por lo menos, o sea, para que por lo menos hagan una pantomima? ¿Sabes qué valdría más para esas comunidades? Que vaya un representante por fracción a tener mesas de trabajo para escuchar a las comunidades. Vale más eso que esas sesiones solemnes que hacen. Por lo menos ahora, en este de Guanacaste, los diputados de Guanacaste realizaron mesas de trabajo el martes. Entonces, Pero no tienen que ir todos para hacer eso, digamos. Entonces ya por lo menos eso fue diferente. Pero a ver, si por lo menos quieren hacer una pantomima de que van a aprobar un proyecto de ley de esa comunidad para que tal institución le done un terreno a la caja para hacer un EVAIS o levantar una delegación de policía, entonces hay que derogar esa norma del reglamento, hay que habilitarlo y entonces que lo voten en primer debate en San José y que lo vayan a dar segundo debate allá en donde vayan a sesionar. Pero francamente, estar haciendo estos viajes que voy a mandar a preguntar cuánto están costando, porque ya esta asamblea ha hecho un montón. Y de nuevo, no es un tema de que la Asamblea no deba visitar las comunidades, sí, obviamente se necesita cercanía de los representantes populares con las comunidades, pero las comunidades no necesitan ir a escuchar 90 minutos un político hablar de lo que ellos ya viven y saben. Lo que no hace falta es la sesión solemne. Correctamente. Si quieren ir a visitar, vayan, hagan mesas de trabajo con las comunidades, pero esa sesión no aporta absolutamente nada. Absolutamente Lucho nada. este año se declaró en huelga y ni siquiera se dignó a escuchar los discursos que dieron. Luego voy a ver el acta, digamos, pues, o sea, No está todavía. los mandaron o sea, las bancadas mandaron los discursos a los chats de prensa y, o sea, pues, ¿qué? De nuevo, son discursos vacíos, sin contenido, ¿verdad? El gobierno tiene abandonadas sus comunidades, que no ha cumplido, pero de nuevo. Correcto. Pero bueno, el otro tema digamos, que generó controversia durante la gira de Guanacaste sigue siendo el Gandoca Manzanillo. El escándalo que el gobierno quiere minimizar se vuelve cada vez más grande y el presidente ya Le respondió Ariel Robles. Evidentemente, harto de este tema, dijo, o bueno, se dejó decir que él no tenía tiempo para esas tonterías, esas estupideces, refiriéndose a las facturas de las actividades que se realizaron en las propiedades del empresario ahora imputado por el caso de tala ilegal. ¿Por qué es que, digamos, es importante el tema de las facturas? Y ustedes recordarán tal vez cuando se hizo un escándalo en el gobierno anterior porque Carlos Alvarado estaba en el hotel de su propio ministro de Relaciones o de Enlace con el sector empresarial. Era André Garnier. Correcto. Y
tuvo que presentar facturas por el uso del helicóptero en el que viajó. Quisieron abrirle una investigación en la asamblea y todo. Correcto. Y la estadía en dicho hotel, porque los funcionarios públicos tienen prohibido recibir obsequios. Ahora, el tema es recibir obsequios en el marco de sus funciones. O sea, no es solo que no les pueden regalar nada, es que por ese regalo haya habido algo a favor. En este caso particular, hay sospechas creíbles. Hay sospechas creíbles de que hubo beneficios a favor del empresario para que pudiera utilizar, para que pudiera realizar la tala en zona protegida, que es justamente lo que se está investigando en la fiscalía en este momento. Y si no hay facturas de los beneficios que recibieron los funcionarios de Casa Presidencial por el uso de las instalaciones, eso es claramente un regalo. Entonces, la fiscalía, en ese caso, tendría que comprobar el vínculo entre el beneficio recibido por el empresario y el beneficio que se le dio a las personas funcionarias que participaron de la actividad, que incluyen al presidente de la República y básicamente a todo su gabinete. Entonces, por eso es que la gente dice que si es un evento privado no hace falta entregar facturas, pues es que cuando usted es jerarca no es tan sencillo. No es solo que si es un evento privado usted no tiene que entregar nada. Si usted recibe un regalo y si alguien se benefició de ese regalo, pues eso es un delito en nuestro país. Y eso es justamente el tema de por qué es tan importante y por qué el enojo del presidente lo único que muestra es su frustración con que esto se haya develado, que la fiscalía esté detrás de esto y de que esto no parece ser que se vaya a detener en el corto plazo. Y a ver, y esto huele feo al punto de que inclusive una de las mayores simpatizantes o defensoras del presidente en redes sociales hizo hace unos días un hilo extenso sobre todos los antecedentes en torno a este caso. Y hasta ella misma concluía, esto huele mal. O sea, imagínense, esto huele mal. Y lo hablábamos ayer en el chat de la redacción, que estábamos repasando el tema. Yo le decía, esto se parece mucho a Cruzitas en el sentido de que se ajustaron informes. El Tribunal Contencioso Administrativo en Cruzitas lo que dijo es, yo le estoy ordenando a la Fiscalía que investigue a Oscar Arias, a Roberto Dobles, a todo este montón de funcionarios involucrados que se han mencionado en este proceso, a pesar de que yo no soy un tribunal penal, porque lo que yo estoy viendo aquí, lo que los jueces vieron ahí es, ellos dijeron, todas las acciones fueron tendientes a darle los permisos a la empresa minera, todas las ilegalidades que se cometieron. Entonces, uno ve los antecedentes de este caso y qué es lo que ocurre. Primero, se pasa una ley que luego es declarada inconstitucional, que intentó, digamos, quitarle territorio a Gandoca Manzanillo. Luego, la sala dice, anula esa ley y dice, ese terreno es parte del refugio y el gobierno, el Estado, tiene que delimitarlo y protegerlo, ¿verdad? Y de hecho dice, esas hectáreas que están en disputa son un territorio central del refugio. O sea, inclusive dice, son hectáreas muy importantes. Hay un humedal, inclusive ahí al que ahora le pusieron un relleno para hacer un camino. Pero bueno, entonces el Estado no ha cumplido con delimitar esos terrenos. Sale un informe de técnicos del SENAC que dice, aquí hay humedales que no estaban identificados oficialmente y que hay que incorporarlos. Llega el ministro de Ambiente y dice, no, yo descalifico ese estudio técnico sin ninguna razón, solo porque yo no coincido con ese criterio. No le voy a dar credibilidad científica a ese estudio. Entonces, esos humedales no están formalmente reconocidos. Ya la sala también dijo, eso que hicieron está mal, tienen que reconocer esos informes. Está también esto aparejado con el Plan Regulador Costero de Talamanca, que publicamos nosotros hace unos meses, ¿verdad? De que lo que quieren hacer es desplazar a la gente que vive en esas comunidades históricas para levantar grandes hoteles. Porque la excusa que le ponen a la gente es, es que usted vive en una zona propensa a deslizamientos, a tsunamis y a inundaciones, entonces usted tiene que irse, porque el plan regulador dice que en esas zonas no se puede construir, no se puede vivir y no se puede construir, pero al mismo tiempo dice, pero aquí sí se puede construir un hotel, ¿verdad? Qué bonito. Y entonces, y además... y hasta el mismo procurador, o sea, es que tengan en cuenta que esto huele tan mal que hasta el Procurador General de la República, nombrado por este gobierno, que es el abogado del Estado, le mandó a la Sala Cuarta a decirle, el gobierno está incumpliendo su sentencia de este caso. Correcto, y le mandó un documento explicando, le dieron un permiso, y prácticamente casi que fue el procurador el que también denunció esto,
porque dice, le dieron un permiso de tal a este señor en estas fincas, que usted dijo que estas fincas son parte del refugio, y aquí está allí, y le mandó le puso como anexo los registros del Registro Nacional de la Propiedad de esas fincas, donde dice, o sea, y dice, es que ni siquiera están marcadas de que están dentro del refugio, a pesar de que aquí los planos, digamos, o los diagramas, no sé, no recuerdo ahorita el término correcto, les ponen un sello específico diferente que dice, esta propiedad está dentro del refugio Gandoca Manzanillo, y aún así pasó todo esto. Entonces ahí es donde uno dice, toda esta seguidilla de cosas hace creer de que, de nuevo, podríamos estar ante un acto similar de que todo ha sido tendiente a que esta persona obtuviera esos permisos, y si esa persona luego presta sus propiedades familiares, porque técnicamente no es de él, presta sus propiedades familiares para que el gobierno, altos funcionarios del gobierno hagan un evento social con tiro incluido, entonces obviamente eso levanta sospechas y uno dice, aquí, bueno, enseña las facturas a ver si usted pagó eso, porque si no... Aquí esto parece cambio de favores, eso es lo que se ve, y por eso las facturas son importantes, porque si no hay facturas, entonces ya ahí sí hay que investigar, bueno, cuál es el vínculo entre lo que se dio y lo que se recibió. De hecho, la gente, o sea, la gente no debería decir, es que es un evento privado, no tienen que demostrar nada, no, con mucha más razón, al haber sido un evento privado es cuando hay que demostrar de que se pagó lo que se tenía que pagar para que no se pueda inferir de que estaba habiendo algún favorecimiento indebido. Exacto, Bruno. El otro tema controversial que el gobierno se sacó de la manga fue que, y esto es parte de su discurso de necesitamos más referendos y una democracia directa, llegaron a decir que querían regresar las tierras de la península y las islas a Guanacaste, pero que no iban a poder hacerlo. Recordemos que también el diputado oficialista Daniel Vargas había presentado un proyecto de ley en esa línea justamente. El problema es que ya la Procuraduría ha dicho que para hacer cambios en la conformación de las provincias se requieren plebiscitos para que las personas decidan a qué provincia quieren pertenecer. Correcto. Yo no entiendo por qué eso es así, porque para mí no tiene absolutamente ningún sentido, pero bueno, al parecer es así. Y el gobierno aprovechó esto para decir, nosotros queríamos venir a decirles que íbamos a devolver esas tierras a Guanacaste, pero no nos dimos cuenta que no se puede. No se puede porque solo se requiere un plebiscito y solo se puede hacer uno al año, por lo cual yo creo que no es cierto. Eso es una mala interpretación, porque un plebiscito local no es lo mismo que un referéndum. Ahí el gobierno está mintiendo abiertamente. No es cierto que no se pueda hacer eso, un plebiscito al mismo tiempo que se hace al menos en la ley del referéndum no se dice de esa forma. Son procesos distintos porque el plebiscito siempre ha existido, el referéndum. El plebiscito está regulado por otra norma. Lo único que se puede hacer una vez al año es un referendo, como tal, para aprobar una ley. Entonces ahí el gobierno de nuevo cayendo en falsedades, pero lo que quiere posesionar es la idea de necesitamos una democracia más directa y reformar la ley de referéndum, la cual requiere mejoras, hemos evidenciado a lo largo de todo este proceso, pero bueno. De hecho, yo he dicho que yo soy partidario de que tengamos un sistema de referéndum como el que se tiene en Estados Unidos cada vez que van a elecciones, dice. Más sencillo, ajá. Sí, o sea, aunque iniciativas que se puedan votar a la par de... sí, o sea, o al menos para sentir qué piensa la población de este proyecto, que tal vez la asamblea tenga miedo de ver si va a generar algún rechazo. Entonces, yo creo que el trauma del TLC es tal que este país no ha superado el que todo tema que se lleva a votación va a ser polémico. Hablando de TLC, hace unos días apareció en mi feed un video de una entrevista que el periodista Danilo Chávez de La Reacción le hizo al expresidente del Tribunal Supremo de Elecciones, don Luis Antonio Sobrado, de hace 2 años, de por qué el TLC con Estados Unidos se pudo llevar a referéndum cuando es materia arancelaria ergo tributaria. Y eso es un tema de los que habíamos hablado, digamos, de las cosas irregulares que habíamos visto respecto a ese TLC. Y don Luis Antonio lo que dijo, bueno, es que el tribunal no coincidió con la Procuraduría de que eso era un tema tributario que no puede llevarse a referéndum. Entonces, de nuevo, yo ese de nuevo es el problema que yo tengo con el Tribunal Supremo de Elecciones, que dice lo que le da la gana. Correcto. Ahora, yo nada más hay un tema que estaba pensando cuando escuchaba a esa entrevista de Antonio era, ¿el Tratado de Libre Comercio para denunciarlo lo puede hacer el Ejecutivo o tiene que ser la Asamblea Legislativa? No, los tratados los denuncia el Ejecutivo aunque los haya ratificado en la Asamblea. Entonces, ahí es donde yo veo que no es... O sea, por ahí puedo ver la interpretación posible de parte del Tribunal Supremo de Elecciones porque en materia tributaria como tal, solo la Asamblea Legislativa podría modificarlo.
Habría que ver si esa fue la explicación que dieron. No la he leído. Pero bueno, en fin, eso con... Ah, bueno, no, y llega a decir que le vamos a dar el reconocimiento de congresista de la semana a Ariel Robles por seguir jodiendo al presidente y tenerlo agarrado con esta denuncia de Gandoca Manzanillo. Esperamos que siga así. Sé que hoy el lunes estuvo en Hablando Claro, si no me equivoco. Hoy estuvo en Malas Compañías, en Teletica Radio, que tengo pendiente de escucharlo todavía. Pero bueno, diputado, no pare, perdón. Siga con esas denuncias porque ciertamente este tema tiene cola. Y ya, por cierto, ya la autora de La Loca Gandoca, Ana Cristina Rossi, confirmó que el ahora imputado es hijo de en quien se basó el libro de la Loca Gandoca. Correcto. Ariel nacional. Ariel está tan metido en esto y lo lleva en serio que él está como testigo en la causa penal. Imagínate. No, nuestro reconocimiento al diputado. El muchacho va en serio. Exacto. Pero bueno, ¿qué siguen? Pasemos a la sección de Pregúntele a Lucho. Recordemos, las preguntas las pueden dejar en nuestro canal de YouTube, así como en los episodios de Spotify. Ya no dice Pregúntele a Lucho, pero se puede dejar el comentario y nosotros ahí lo vemos. La primera pregunta viene por Silvia Ugalde y es: ¿por qué si un proyecto de ley es dictaminado negativamente por mayoría en la comisión que lo estudió, pasa al plenario y no se archiva de una vez? Eso solo ocurre si se presentó un dictamen de minoría afirmativo. Si no se presenta, el proyecto se archiva con el dictamen negativo de mayoría. Pero si se presenta un negativo, de hecho hay un criterio reciente de servicios técnicos que dice que inclusive si el proyecto llega a meterse en agenda de plenario, hay que abrirle el plazo de presentación de mociones 137, inclusive. Correcto. Ahora, esto es por el derecho de las minorías, digamos. Correcto. Porque si un proyecto... Y esto es... De esto no hemos hablado, porque recordemos que lo que hacen las comisiones son actos preparatorios. El que tiene la decisión final técnicamente es el plenario. Correcto. Entonces, si hay alguien de minoría que acuerda afirmativamente y puede presentar el informe, se tiene que conocer. Ahora, esta es la estupidez más grande del reglamento de la Asamblea Legislativa. Si un proyecto se empata al ser dictaminado, se archiva. Arreglaron eso ahorita, pero para la comisión de nombramientos, por obvias razones, porque no tendría sentido de que la consecuencia de un empate sea un archivo, porque la comisión tiene que sacar... Pero digamos, si usted está en una comisión y tiene 6 congresistas y votan y queda 3 y 3, ese proyecto se archiva automáticamente. Pero si esa misma comisión dictamina un proyecto 5 en contra y 1 a favor, ese a favor puede presentar un dictamen, a pesar de que solo es 1, porque no hubo empate. Correcto. Es la estupidez más grande del reglamento de la Asamblea Legislativa que yo he visto, porque, a ver, si hay empates, básicamente di que presenten los 2 dictámenes y ya. Es un sinsentido absoluto, pero bueno. Y eso es porque le aplican la regla al plenario, que no debería aplicar en comisiones por ser actos preparatorios, justamente. Porque en plenario sí tiene sentido que a doble empate se archive porque ya no hay nada más que hacer. Correcto. Pero bueno, las cosas que pasan en nuestro reglamento de la Asamblea Legislativa. Después, un usuario con un nombre extraño o anónimo nos pregunte ¿por qué la Contraloría puede presentar una consulta siendo ella juez y parte de lo que se quiere reformar, Lucho? Porque la ley de la jurisdicción constitucional habilita a la Contraloría, a la Defensoría, a la Procuraduría y al Tribunal Supremo de Elecciones a presentar consultas legislativas de constitucionalidad. En temas de su competencia. En temas, sí, cuando y al Poder Judicial. Eso está en la ley de la jurisdicción constitucional. Y sí, eso es cuando el proyecto trate sobre ellos y la reacción creo que es cuando se estimen indebidamente tomados en cuenta como sus funciones y todas estas cosas. Porque ahora recordemos la consulta, o sea, porque hay un resguardo institucional. Si la institución dice, este proyecto no es que me reforma y yo estoy en contra de esa reforma, es me reforma de manera en contra de la Constitución. Sí, es el artículo 96, inciso C. Dice, cuando lo soliciten la Corte Suprema de Justicia, el Tribunal Supremo de Elecciones o la Contraloría General de la República, si se tratara de proyectos de ley o de mociones incorporadas a ellos, en cuya tramitación, contenido o efectos, esas 3 estimaren como indebidamente ignorados, interpretados o aplicados los principios o normas relativos a su respectiva competencia constitucional. Correcto. La Defensoría está en el inciso Che, no fue que me equivoqué. Correcto. Y el tribunal está en el D.
La otra pregunta que tenemos, pero esto no es una pregunta, es un comentario que tenemos pendiente, es don John Venegas, que nos había pedido una lista de los casos de corrupción abiertos o de escándalos que tiene el actual gobierno. No lo vamos a hacer ahorita porque evidentemente no estamos en la mejor versión del podcast. Eso lo dejaremos para cuando vuelva a producción, a quien le enviamos un saludo a París, donde se encuentra en este momento cubriendo la inauguración de los Juegos Olímpicos. Correcto. Pero bueno, esas fueron todas las consultas de esta semana. Llegaron un par de comentarios, uno sobre el comentario que hicimos sobre los sindicatos. Ah, correcto, yo tenía que comentarlo. Y otro sobre el de pensiones alimentarias, aunque no sé si ese podíamos mencionarlo en el podcast. Fue que en el programa anterior, Maya habló de que la República presentó un proyecto para cambiar el apremio corporal por pensiones alimentarias por tobillera de monitoreo electrónico, que yo dije, yo no estoy de acuerdo con el apremio corporal porque eso no beneficia a nadie. Entonces una oyente nos escribió diciendo, yo tuve que recurrir a eso, aunque yo nunca lo había hecho porque mi esposo, a pesar de que tiene toda la plata del mundo para cumplir con sus obligaciones financieras para con su hija, no las cumplía. Entonces, el miedo a la cárcel es la única forma de que el señor pague. Correcto, y completamente de acuerdo. A ver, técnicamente esa es la lógica, digamos, de el sistema penal costarricense de ir a prisión, de que sea un efecto disuasorio a que la gente no cometa delitos. Es correcto. Sin embargo, o sea, yo en esto sí me voy a declarar ignorante bajo este aspecto, digamos. En Costa Rica no tenemos el sistema de deducción automática por pensión o el del embargo por pensión alimentaria. Creo que sí, pero digamos, es que si usted, por ejemplo, lo que tiene son empresas y no salarios, y usted vive a través de la empresa, no tiene nada que le embarguen en cuentas, digamos. O sea, hay formas de evadir eso. Principalmente, el tema es que las personas de más recursos son quienes tienen más formas de evadir ese tipo de controles. Bueno, porque yo sé que en Estados Unidos, por ejemplo, o al menos eso es lo que me sale la gente que veo en TikTok, de la gente en la nómina le vienen, además de las deducciones por impuestos, el child support, le viene la deducción de una vez, digamos. O sea, no sé si aquí es que no tenemos esto o puede ser las particulares, pero es que imagino que esos casos son me imagino que serán contados. O sea, una persona que usa sociedades para evadir que le embarguen las cosas. Lo sabrá, tal vez ese haya sido un caso, digamos. Pero sí, o sea, sin duda, yo sé que eso tiene un efecto disuasorio y eso es lo que hace que mucha gente lo que pague. El tema, digamos, yo lo veo más por la óptica de una persona que no tenga trabajo, digamos, de nada le sirve tampoco estar presa. Y no está generando un salario preso, digamos. Que lo que se necesita son oportunidades laborales para esa gente, digamos, aunque sea ahí que hagan algo, no sé, que hagan pupitres de la cárcel o cosas así, que les genere algún tipo de ingreso que pueda destinarse a financiar esa obligación. Pero es que al final ni el chiquito ni la chiquita está recibiendo la pensión alimentaria y ni el señor ni la persona está recibiendo un salario y el Estado lo está manteniendo, o sea, lo estamos manteniendo en la cárcel. Claro, la lógica siempre es que si lo meten en la cárcel, alguien en el entorno va a pagar el monto para sacarlo. Eso está siempre la posibilidad. Pero o sea, el otro comentario. Hay que reformar eso, o sea, digamos, hay que buscar alguna alternativa, quizás no eliminar el apremio corporal del todo, pero digamos, o sea, no debería ser como la primera opción, digamos, debería ser la más radical. Apremio corporal nocturno. ¿Te estás haciendo el ruso? Bueno, entonces ahora sí, andate pa'l tabo, ¿verdad? Es apremio corporal nocturno, estos regímenes semiabiertos que puedes entrar y salir, pero tienes que dormir en la cárcel. Sí, eso puede ser una alternativa. Bueno, el otro comentario que nos llegó fue en relación al comentario que hicimos sobre los sindicatos y nos preguntaron de que los recursos, que tienen mucho dinero y que lo gastan en gollerías, fue lo que dijimos la semana pasada. Las preguntas ¿tienen evidencia al respecto? ¿Aplica para todos los sindicatos del país? ¿O es un caso de no tienen pruebas pero tampoco dudas? Una mezcla de todas las anteriores. Una mezcla de todas las anteriores. A ver, ella dice que es parte, o la persona dice que es parte de un sindicato y que ellos reciben estados de cuenta usuales y que la mayoría de recursos se gastan en abogados. Ahora, no dice cuál, entonces no te puedo hacer una investigación al respecto, pero sí puedo dar algunas líneas para cualquier persona sindicalizada saber si sus recursos se están usando de forma correcta. Lo primero que hay que revisar es, ¿tienen un fondo para huelgas? Si no lo tienen, exíjanlo porque la huelga es el principal y más fuerte arma que tiene un sindicato y sin un fondo de huelgas,
es muy difícil la capacidad de ejercerlo. Eso es lo primero que deben revisar. Lo segundo es cuánto ganan los directivos de ese sindicato. Si el salario de la persona que dirige, ya sea el secretario general o el nombre que tenga, los funcionarios, el personal, es superior al promedio de lo que ganan todos los sindicatos, ahí claramente hay, digamos, las personas que están afiliadas, ahí claramente hay un abuso por parte del sector sindical. Y lo otro del año. Correcto. Y lo otro, ok, no es solo un tema de que los abogados o el tema legal sea el primer gasto. El punto es, ese gasto es razonable. O sea, los abogados están cobrando montos razonables y están siendo eficientes en los casos que están llevando. Porque que algo se gaste solo en abogados no significa que se está gastando bien. Hay que revisar si, bueno, las tarifas que se están cobrando son las que cobra el sector, se está cobrando por cuota litis o si están llevando, digamos, fondos aparte. Si el gasto legal es tanto, no saldría más barato tener un abogado de planta que estar contratando asesorías legales externas que se están llevando los recursos del sindicato. Todo ese tipo de cosas son las que una persona que está sindicalizada puede revisar para ver que los recursos en sus sindicatos se estén usando de forma correcta. Y ese sería mi comentario. El otro es que yo no conozco ningún sindicato en el país que tenga un fondo de huelgas y en eso finalizo mi comentario. Y les está agarrando tarde, porque, por ejemplo, o sea, no es ni comparable, pero veamos, o sea, como el tema de la ley que reformó las huelgas es reciente, uno intuiría que, bueno, si no tenían un fondo de huelgas, deberían irlo creando y obviamente eso va a tardar un tiempo en tener una suma considerable que permita cubrir los salarios durante por lo que dure la huelga. Pero, o sea, es más, o sea, entre más tarde, menos plata van a tener para cuando tengan que tomar una medida drástica como esa. Porque, por ejemplo, veamos el ejemplo de lo que pasó, valga la redundancia, veamos el ejemplo de lo que pasó con Copeservidores, que ahorita va a ser la primera vez que se va a poner en marcha el seguro de depósitos. El seguro de depósitos que se creó como parte de la agenda de implementación de la OCDE. No se va a poner en marcha, ¿pero qué? ¿Cómo que no? De la gente que tiene los 6 millones, esa es la gente... No, la resolución no implica usar el fondo de garantías, la resolución implica que el monto garantizado se va a pagar con los activos del Banco Bueno. Eso no fue lo que entendí de lo que conversé con cierta persona hace unos días, pero bueno. Pero bueno, esa persona nos comentaba que, por ejemplo, como ese fondo es relativamente nuevo, ahorita, por ejemplo, entonces, en el hipotético caso de que tuviera que salir a responder por eso, no tiene la plata para responderlo. Todavía. Entonces, el resto de cooperativas, porque recordemos que esos fondos están segmentados, el resto de cooperativas va a tener que aumentar su cotización, su aporte, para compensar lo que tendría que responder ese fondo, porque no tiene la plata necesaria para cubrir esos depósitos ahorita. Entonces, el punto es, entre más tarden en crear ese fondo de huelgas, pues menos tiempo van a poder sostener una huelga o del todo no van a poder hacer una huelga porque dudo mucho o sea, vamos a ver, lo que incentivaba las huelgas en Costa Rica era que eran huelgas pagadas bajo una jurisprudencia de la Sala Constitucional errónea, porque casi que éramos uno de los poquísimos países del mundo donde eso era así, con todas las huelgas, legales o ilegales. Correcto. Entonces, la lógica de los sindicatos es que tengan que usen las cuotas de sus afiliados para crear un fondo de huelgas para sostener eso cuando tengan que irse a huelga. Correcto. En fin, pasemos a la última sección de esta semana, que son las mejores y peores propuestas de la semana. Esta semana, como trabajaron tanto, presentaron 4 proyectos de ley. Hicimos noticia de 2 de ellos. Tenemos una buena y una mala. Empecemos por la mala. Nueva República, a cargo de su jefe de fracción, don José Pablo Cibaja, presentó un proyecto de ley para prohibir series, películas y conciertos que hagan apología al narcotráfico. ¿Qué es apología al narcotráfico y cómo se entiende legalmente? Es algo que el proyecto no especifica, pero bueno, busca reproducir. Lo que hace este proyecto de ley es incluir en la Ley de Espectáculos Públicos y Materiales Audiovisuales Impresos, la 7440, a las plataformas digitales como entes regulados por esta ley, que es la que determina qué contenidos pueden y no mostrarse. No van a poder ver La Reina del Sur en Netflix. Correcto. Y entonces, como las incluye dentro de esta prohibición nueva, que es todo aquello que haga apología a la narcocultura. Además, prohíbe eventos públicos en los que se utilice material que promueva, apologice, normalice o justifique el narcotráfico y sus manifestaciones. Es decir, Peso Pluma no puede venir a tocar a Costa Rica si esta ley se aprueba. Los grupos de banda mexicana no pueden venir acá. Los narcocorridos estarían prohibidos y además
aumenta la sanción para quienes distribuyan material que haga apología del narcotráfico. La sanción actual para distribuir contenido prohibido por esta ley es de 7 salarios base de oficinista 1 del Poder Judicial. Lo pasa a 200 salario base, lo cual es una multa de 90 millones de colones. Claramente desproporcional. Pero bueno, las reacciones a la nota y al tweet que sacamos sobre este tema desde la cuenta de Twitter de Barra de Prensa, hay posiciones a favor y posiciones en contra. A ver, esto de que... El problema es que yo creo que esto no resuelve nada de fondo. Esto es como decir que jugar videojuegos de tiros, Call of Duty, hace a los carajillos violentos. No hay evidencia científica de eso. Exacto, pero bueno, esa es la peor propuesta de esta semana. La buena propuesta de esta semana vino de la mano de la diputada del Partido Liberal Progresista, Johanna Obando, quien propuso una interpretación auténtica a la Ley General de Telecomunicaciones, que lo que viene a hacer es básicamente reforzar el principio de neutralidad tecnológica y, en cortas palabras, volarse el decreto de ciberseguridad que firmó el Poder Ejecutivo, porque con lo que hace... prohíbe, básicamente intenta que ese decreto sea ilegal porque no le permitiría hacer lo que hace, que es excluir a las personas de usar cierta tecnología en específico, en este caso la de aquellos países, la que venga de aquellos países que no han firmado el convenio Budapest, que es lo que hace el decreto del Poder Ejecutivo, que está ahorita suspendido parcialmente por una medida cautelar de un sindicato del ICE. Lucho. Tenemos nuevo ministro de Comunicación. Correcto, ya está Alonso preparando la nota. Nada más antes de terminar, Lucho, recordemos que una interpretación auténtica es una ley especial que... Con efecto retroactivo. Que es de las pocas que tienen efecto retroactivo y lo que hace es clarificar aspectos que se están interpretando o aplicando de una forma contraria a lo que la propuesta inicial de la ley hizo. Sí, porque doña Johanna dice que cuando se habló cuando la Asamblea Legislativa estuvo tramitando la Ley General de Telecomunicaciones, la ley de apertura del mercado, ¿verdad? En aquellos tiempos del TLC, el principio de neutralidad tecnológica fue uno de los que se habló en el sentido de que el Estado no debía pues meterse y definir qué tipo de tecnologías usara. Y de hecho es algo muy gracioso porque nos dimos cuenta esta semana que cuando el Ejecutivo anunció el decreto, un mes antes de que saliera publicado en la Gaceta, o sea, ya estaba firmado. Y no lo pasó porque eso lo hace siempre. Anuncian y no ellos dijeron que no, que el decreto hacía todo lo contrario a lo que hacía, que no prohibía tecnologías, que no prohibía proveedores, el decreto y que mantenía el principio de neutralidad tecnológica, cuando el decreto hace todo lo contrario. Pero bueno, la diputada presentó este proyecto para... Ahora, Lucho, yo tenía una duda. ¿Las interpretaciones auténticas tienen votación calificada o requieren la misma votación que el proyecto original? Entiendo que requieren la misma... Esa es una muy buena pregunta. No, o sea, yo que yo sepa no, o sea, me imagino que dependerá de... O sea, requieren la misma que tenía la ley original, digamos. Sí, es probable, sí. Sería lo más lógico. Sí, porque el artículo constitucional no habla de que interpretarlas por mayoría calificada, no. Ok, listo. Estamos. Y eso es todo por esta semana. Esperamos que todos estén muy bien y nos escuchamos y nos vemos la próxima semana, y agradecerles a todos los que llegaron a este punto por su paciencia con nuestro video de inferior calidad que produce Luigi. Esperamos que quede bien y pronto volverá el muchacho a ayudarnos con los mejores videos. Delfino.cr presentó Curul en Llamas, cubriendo y sufriendo la Asamblea Legislativa, porque alguien tiene que hacerlo.